Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? En el programa del día de hoy, como siempre, vamos a tener nuevas voces para que nos cuenten qué es lo que ocurre en la realidad, en el escenario nacional e internacional. Una semana que estuvo marcada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una semana que sigue estando marcado por el tema de la guerra. ¿Recuerdan la canción de León Gieco? Solo le pido a Dios que la guerra no nos sea indiferente, y por eso para hablar de la guerra con un abordaje diferente, lo vamos a hacer con Diego Quindimil y vamos a hacer el abordaje del diálogo que tuvo Sigmund Freud, ¿sí?, con Einstein. Fíjense qué importante escuchar la opinión antiquísima sobre la guerra y realmente las consecuencias de la misma. Y en la primera parte del programa dijimos Fondo Monetario Internacional, escenario de la guerra, inflación en nuestro país. Hay una serie de características económicas que tienen connotaciones políticas. Y para hablar de ello estamos con un referente, uno de los más requeridos en los distintos medios de comunicación, y me refiero a Pablo Romá, director de Circuitos Consultora. Pablo, yo me siento ya nos estamos ubicando acá. Bueno, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos. Bueno, obviamente el escenario Fondo Monetario Internacional fue trazando, ¿cómo puedo decir? Desviación fue que hubo internas en el frente de todos. El escenario con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera, parecería que la oposición, o Juntos por el Cambio, pretende condicionar algunas formas, como decir, bueno, opinan sobre el plan económico, pero dicen que no pueden votar el plan económico que le corresponde al Ejecutivo. ¿Por qué te hago esta pregunta? Opinan sobre el plan económico. Cuando dicen desde Juntos por el Cambio, nosotros no podemos hablar de lo que propone Martín Guzmán, pero después Martín Tetaz le dice que por qué las tarifas están en ese valor, u otros dicen por qué es insuficiente la propuesta que hacen. Lado 1. Lado 2, bueno, no quiero meterme en el programa, pero le han amenazado que no firman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si pretenden subir las retenciones. O sea que también es como que están ejerciendo esa oportunidad que le genera la interna del frente de todos. Sí, yo creo que responde sobre todo a disputas políticas, más que disputas en términos de estrategia económica o plan económico. Ah, sí. Es todo político. ¿Es todo pensando en el 2023? No sé si es todo pensando en el 2023, pero sí creo que es necesaria una diferenciación política para Juntos por el Cambio, porque, bueno, está claro que hay, digamos, intenciones de aprobar el acuerdo del gobierno, digamos, ¿no? La media sanción en diputados con la mayoría de votos de la oposición, bueno, de Juntos por el Cambio, bueno, también indica que hay una necesidad dentro de ese espacio, no solo por las características propias del espacio, sino también por su base social, digamos, ¿no? Los sectores dominantes, el empresariado, aquellos sectores del poder económico que están a favor de la firma del acuerdo, y creo que eso no es una tensión fácil de resolver, sobre todo porque hay un sector de Juntos por el Cambio que considera que votar algo con el oficialismo sí es perder votos o es perder un posicionamiento de cara a 2023. Pero me parece que la diferenciación y estos juegos que vos marcás tienen que ver más con lo político que con lo económico, porque la necesidad de acordar con el Fondo Monetario Internacional está clara para Juntos y para el gobierno, bueno, al menos el sector del Ejecutivo o más afín al presidente, y no tanto para Máximo Kirchner y la Cámpora, ¿no? No quiero meterme porque si no terminaríamos más a hablar de la inflación. Obviamente que la inflación está atada por un lado en el escenario internacional a la guerra, al acopio de trigo por parte de China, a la suba de los commodities agrícolas, y después, para ustedes, aumenta el pan, aumentan los fideos, aumenta la carne de cerdo porque es alimentada por estos commodities, ¿sí? Pues es alimentada obviamente por el maíz, y esto genera cambios relativos en los precios, ¿no? y afecta al que menos tiene. Pero tratando de establecer, y a su vez generó esto diferencias en el frente de todos.
Bueno, ¿cómo ves? Parece que el hilo conductor, o sea, guerra, Fondo Monetario Internacional, interna al Frente de Todos, es un triángulo que empieza a retroalimentarse. Sí, yo creo que puede ser que haya una relación más directa o entre esos tres aspectos, pero creo que el problema de la inflación es un problema que ya viene. No, ya es endémico, eso ya está claro. y Nada más que ahora- está agravado, lo que quise plantear, está agravado, había una inflación proyectada que sumada al aumento reciente de combustible, que sumado al crecimiento que tuvieron algunos alimentos, como estoy hablando del pan, terrible, lo que aumentó los fideos. O sea, realmente esto está marcando que si no se toman medidas profundas por parte del gobierno, puede darse una disparada mayor, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea que el gobierno necesita tomar medidas más profundas para contener la inflación. Digo, la salvedad es que yo creo que el precio de los alimentos venía creciendo previo a la guerra, digamos, es correcto. ¿no? Y eso creo que es un problema también que, digamos, que no tiene una, relación tan directa con la guerra, con lo externo, sino también con la política interna. Me parece que ahí hay una... O confluyen Sí, ambas, hoy confluyen. según tu visión. Hoy confluyen y agravan un poco el O problema. sea, sin guerra tuvimos 50% de inflación, ¿sí? Esa es la realidad. Y Mauricio Macri, 52% de inflación sin guerra, escenario 1. Bueno, viene la guerra, cambian, obviamente Yo creo que en el empresario argentino formador de precios, no el no formador, siempre cualquier variable es para trasladar a precios. Sí, yo creo que hay toda una discusión y creo que las internas en el Frente de Todos también tienen que ver con eso, con el lugar que tiene el mercado interno y sobre todo, los bienes salarios, ¿no? Fundamentalmente, que son los que más aumentan, porque cuando vos hablas de ese 50%, el 52% de Macri, digamos, cuando vos empezás a descomponer, una de las variables que más aumenta tiene que ver con los bienes salarios, que tiene que ver con alimento, con vestido, cuestiones que hacen a la vida fundamentalmente de las mayorías populares. Entonces me parece que ahí hay un problema que no está claro, que no se le encuentra la vuelta, que es necesario, que es urgente, digamos, ¿no? Que en la pospandemia mantiene esta idea de la desorganización de la vida, digamos, ¿no? De los cambios que no encuentran una estabilidad, digamos, ¿no? Una perspectiva a mediano plazo. Entonces retomé esa frase, no, disculpame la interrupción, que en la pospandemia continúa el concepto de la vida desordenada, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un aspecto que la inflación, digamos, se acopla a toda esa sensación que tiene que ver con lo que significó subjetivamente la pandemia, ¿no? La desorganización de un conjunto de relaciones, de relaciones de nuestra vida cotidiana y hoy la inflación, forma parte de ese proceso de desorganización. Hoy hay mucha gente que está pensando cómo va a llegar a fin de mes, está pensando cómo hacer para lograr llegar a fin de mes cuando no llega. No es solamente un problema de los números y de analizar las variables económicas. Cuando uno va un poquito más abajo y ve cómo esto afecta en el día a día, forma parte de esa desorganización que que se acopla a la desorganización que generó la pandemia. Y es complejo socialmente, ¿no? Porque también un poco lo que vemos, ¿no? Esta necesidad de que las cosas, empiecen a tener cierta previsibilidad, ¿no? Bien, y entrando específicamente en las dos alianzas, ¿no? Y las internas de las dos alianzas, ¿cómo ves la fotografía hoy? No, yo creo que la fotografía de Juntos es una fotografía que está más cerca, que las diferencias son más tenues, ¿no? O más superficiales, si uno quiere, ¿no? Me parece que están disputando quién va a encabezar o quién puede ser el candidato a presidente de ese espacio. Pero no es menor, ¿eh? No es menor el mensaje de Gerardo Morales, no es menor también los actos de Facundo Manes,
No es Sí. menor la plataforma que está trabajando Horacio Rodríguez Larreta, donde, más allá que se critica a nivel nacional, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a crear una serie de cargos para construir, o sea, está ubicando a gente de provincia, de distintos lugares, para fortalecer su alianza política como presidente, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, creo que es importante en términos de esa construcción y de que cada espacio intenta construir a su manera ese posicionamiento. Ahora, lo que no veo es una diferencia tan clara de proyecto o de estrategia económica. Me parece que no pasa por ahí la discusión, pasa por otro plano la discusión, como si pasa por el Frente de Todos, que la discusión en el Frente de Todos es una discusión sobre todo por el rumbo económico y el posicionamiento sobre determinadas variables que, digo, dos básicas, ¿no? Que tienen que ver con mercado interno e ingresos. E ingresos. Y pregunta, este conflicto que se dio con Cristina Fernández de Kirchner, el tema de la agresión y demás, que repudiamos, y bueno, ya encontraron quiénes fueron algunos de los autores, pero ¿a qué voy con esto? De alguna manera, en esta posición, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no la ves que se presenta como siendo parte del gobierno y también de alguna manera expresando un sector de la oposición que no quiere el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, claramente me parece que ahí hay una diferenciación desde el silencio, digamos, Sí. ¿no? Previo al ataque, digamos, al despacho, donde bueno, después ella sí hizo público una posición, al menos una posición en la cual se sentía apenada por la situación y se reconocía como distante a la relación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que ahí hay un problema, que esa agresión le da un nivel más alto al conflicto porque bueno, ya pasa a la agresión física y eso me parece que agrava un poco los problemas, no soluciona, cuando el Frente de Todos necesita también, digo, de cara a la sociedad y al electorado que confió en el 2019, generar un poco más de previsibilidad. Ahora, después, esto es así, digamos, ¿no? Hay cosas que no se pueden volver atrás y cuando hay distintas posiciones, bueno, a veces lo único que queda es agudizarlas. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Señores, vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros, que en el próximo bloque lo vamos a tener a Diego Quindimil. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, continuamos en Nuestra Voz y yo quiero comentarle a todos ustedes, si podemos ver imágenes ahora, porque el Centro Educativo Tecnológico de Atilra, ahí estamos viendo las imágenes del centro, ¿sí?, ha iniciado sus actividades para recibir a los estudiantes del ciclo lectivo 2022, deseándoles los mejores augurios y una cálida bienvenida. Y en esa jornada del día 14 de marzo se vio concurrida por estudiantes que llegaron a la institución para dar inicio al primer curso que brinda el Centro Educativo Tecnológico de Atilra en el presente año. Y ahora sí, estamos acá, lo prometido, lo tenemos al licenciado Diego Quindimil. Muchas gracias por venir acá al programa. Un placer estar siempre conversando con vos. Bueno, y yo le decía, digo, a ver, ¿cómo podemos combinar para que no quede que esto está planteado desde lo académico, lo técnico? Porque comencé el programa diciendo, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, la canción de León Gieco, ¿no? Y vamos a tocar algo muy rico, que es el diálogo entre Albert Einstein y Sigmund Freud y Einstein. Y ahí tenemos la imagen, a ver si lo podemos ver, ¿sí?, la placa esa, porque es un tema también muy profundo. A ver si lo podemos ver en el final, ¿sí? ¿Por qué la guerra? ¿Sí? Y abajo está arrobado Diego.Quindimil. Diego, bueno, ¿cómo fue el diálogo? Es muy interesante porque
Tanto Freud como Einstein habían atravesado ya la Primera Guerra Mundial con todo el dolor que eso traía y estaban a la luz de la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, con ya el nazismo mordiéndole los talones a lo que tenía que ser las personas de origen judío, ¿no? Claro. Einstein fue elegido por lo que eran las Naciones Unidas en ese momento para poder conversar con el intelectual que él quisiera sobre el tema que él quisiera. Y en relación a eso, Einstein eligió a Freud. ¿Por qué? Dijo, Freud es un especialista en instintos. A ver, es un especialista en los instintos humanos. Bien. Y entonces Einstein lo que quería saber es esto de por qué la guerra, ¿no? ¿Viste el dicho ese que dice que en la historia lo que primero es tragedia, luego se vive como comedia? Excepto la guerra, porque la guerra siempre es tragedia. Siempre nunca es tragedia. Sí, sí, sí. Entonces es por eso que Einstein le pregunta a Freud el porqué de la guerra. Y entonces ahí aparece un intercambio de cartas muy interesante entre ambos, en donde miran la realidad, primero desde la perspectiva general, ¿no? En la perspectiva general del mundo, qué podrían hacer las naciones frente a una nueva guerra. Y entonces ahí medio que se ponen de acuerdo en que, bueno, por ahí, digamos, algún mecanismo como el de las Naciones Unidas podría dar respuesta a esto, ¿no? Es decir, con cierto poder de fuego para poder interceder frente a situaciones como la que estamos viviendo hoy en Rusia y en Ucrania, más precisamente. Bien. Pero la parte más rica de la conversación se da en relación a qué le pasa a las personas con la guerra, digamos, ¿no? Si, a criterio de Freud, le pregunta a Einstein, la guerra sería evitable. Y en este sentido, Freud es ambivalente, porque dice, las personas, por un lado, digamos, tenemos esa parte de los instintos que llamamos el principio del placer, el eros, lo va a llamar Freud, la pulsión de vida, y también está el tánatos, que es la pulsión de muerte. Y entonces nosotros vemos... Eros y tánatos. Eros y tánatos, sí. Exactamente. Y nosotros vemos hoy en el día a día que por un lado nuestra sociedad muchas veces nos conmueve con la solidaridad, con el compromiso, con los jóvenes que, digamos, son muy comprometidos con ciertas causas, y al mismo tiempo tenemos la violencia cotidiana del día a día, las peleas callejeras, ¿no? Es decir, las corrupciones que vemos día a día. Entonces ahí se ve todo el tiempo este eros y este tánatos. En este sentido es que Freud no es tan optimista con esto de por qué la guerra, ¿no? Es decir, porque, bueno, muchas veces puede más el tánatos, esta pulsión de muerte, que el eros, que es la pulsión de vida. Qué tema, ¿eh? Me dejó pensando terriblemente, ¿eh? Eros y tánatos. Bueno, sí. Y vos estás diciendo, bueno, esto parece que está en el día a día, está en los hechos cotidianos. Yo te agrego esto, tal vez es una interpretación mía de lo tuyo y no es así, que de pronto también se mete, Eros y tánatos se mete en la propia grieta, ¿no es cierto? A veces con estos niveles tan de agresividad pero tan altos. Sí, porque además los debates cada vez son menos profundos, ¿no? Es decir, porque hay menos tiempo. Por ejemplo, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vi la escasez de profundidad del debate. Claro. O sea, comenzaban, por ejemplo, el diputado Luciano Laspina con un concepto jurídico muy bueno en cuanto al planteo, pero no tardó 3 minutos del desarrollo jurídico que empezaron las chicanas políticas, ¿no? Claro, bueno, a ver, tiene que ver con esto, con la poca profundidad para poder escuchar el planteo del otro y también con lo que se conoce ahora como la posverdad, digamos, ¿no? Es decir, que cualquiera puede sostener cualquier cosa. A través de un medio de comunicación. Claro, y es siento que, ¿no? Es decir, es como una cuestión que no está inspirada tanto en lo intelectual que podemos debatir, sino en lo que yo siento, creo, versus lo que vos sentís o crees. Y eso le quita posibilidad al intercambio intelectual y entonces ahí es donde las cosas se empiezan a resolver cada vez con más violencia. Hay una frase de Freud, ahora que lo trajiste vos a Freud, esta vez lo trajiste vos. Lo traje yo, bueno, muy bien. Hay una frase de Freud que dice que la civilización se creó el día que un hombre, en lugar de tirarle una piedra a otro, lo insultó. Epa. Es decir, la palabra no es el mediatizador de la violencia. Y entonces cuando nos faltan palabras es donde cada vez aparece más la violencia en un mundo en donde quiere resolver las cosas
por lo inmediato, digamos, ¿no? Es decir, ya, no hay posibilidad de esperar nada. O sea, la agresividad es más inmediata que la capacidad de escucha o diálogo. Claro, o de ponerme en tu posición y ver a ver qué es lo que vos necesitas de mí, qué es lo que yo necesito de vos, ¿no? Y entre dos personas, tres ideas, ¿no? Es decir, podemos construir juntos una idea mejor. ¿Qué es esto? Algo de lo que también estuvieron hablando Freud y Einstein, que la única posibilidad que tenía el mundo de ir más allá de la guerra era construir estas comunidades cooperativas, es decir, que los seres humanos puedan cooperar entre sí, los que más tienen con los que menos tienen, que esto es una de las causas también muchas veces de la guerra, la desigualdad. Bien, ya planteado, a ver, las cuestiones de fondo, profundas de la guerra en este diálogo, vamos a la propiamente dicho, a la guerra, a la fotografía de hoy y demás. Vos, como profesional de la psicología, ¿qué es lo que genera en la gente? Porque yo hago este análisis y trato de no... Porque cuando a uno le dicen, o unos están en favor de Volodymyr Zelensky y otros en favor de Vladimir Putin, no importa, a favor, o matices y demás. Y en este tema de estar o de un lado o del otro, ¿qué es lo que ocasiona las guerras en las personas, en la gente, del punto de vista psicológico, ¿no? Mira, una cosa es estar ahí en el escenario de la guerra, ¿no? Y otra cosa es ser un poco excéntricos como nosotros al conflicto, digamos, ¿no? El escenario de la guerra deja una huella para siempre. Para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, que esto nosotros lo podemos ver. Ni siquiera al que luchó, al que no luchó, quiero decir. El que tuvo que emigrar y vuelve y la casa está destruida. Sí, sí, a ver. O sea, todo su esfuerzo de toda su vida está destruido ahí. Los estudios lo que dicen es que un afectado de la guerra impacta en 400 personas. Es decir, una persona que pierde la vida en la guerra impacta a 400 personas. Es decir, 400 personas son conmovidas psicológicamente a partir de esa situación. Y nosotros lo vemos no solamente en la guerra en Ucrania, sino que también lo vemos con lo que nos pasó a nosotros en Malvinas. En Malvinas, sí. Los sobrevivientes de Malvinas quedaron muy traumatizados de ese suceso y también sus familiares, ¿no? Es decir, ha habido muchos suicidios, intentos de suicidio, ¿no? Es decir, necesidad de atención psicológica luego de lo que es la guerra de Malvinas. Tuve la oportunidad de ir a los campos de concentración en Polonia, de Auschwitz, de Birkenau y otros tantos, que está muy cerca de Ucrania. Y la verdad es que el horror se ve hasta el día de hoy, ¿no? Y no se puede creer, ¿no? Es decir, que estando tan cerca del horror de una de las peores circunstancias de la humanidad, todavía estemos viendo este tipo de situaciones en donde vemos la guerra, digamos, crudamente, gente que se muere, bombardeos de hospitales, ¿no? Amenazas nucleares para todo el mundo, y esto genera que el mundo sea un lugar, desde la perspectiva psicológica, un lugar difícil para vivir. El mundo, un lugar difícil para vivir, ¿no? ¿Qué acepción la que planteaste vos? Sí, porque nosotros no solamente lo vemos en lo cotidiano, sino que también vemos que en perspectiva no se ve un mundo redondito y de ricota, ¿no? Es decir, a vos que te gusta el rock, digamos, volviendo un poco a la canción. Se ve un mundo complejo, difícil, estamos saliendo de la pandemia y entramos en un mundo, ¿no? Que tiene cierto riesgo de una tercera guerra mundial, esperemos que no, digamos, ¿no? Pero que la perspectiva no es tan alentadora, digamos. Entonces, ahí es donde se hace difícil la convivencia, ¿no? Bueno, te voy a meter en un terreno, no quisiera complicarte porque no apunta a lo político en sí, pero los perfiles, ¿no? ¿A qué voy? El de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. ¿Por qué digo? Pues yo digo, está bien, Zelensky fue elegido, dejamos de lado un poco la historia, si fue propuesto por o por un grupo porque no querían que sean afines al gobierno ruso y demás, pero de pronto cuando uno ve, cuando dice la OTAN no me apoyó, pido que me dé apoyo aéreo, ahí se demuestra, como mínimo, digo yo, inoperancia. Porque, como dicen algunos, le mojó la oreja a un poder muy grande, como lo hicimos nosotros en Malvinas. Me acuerdo que en esa época yo decía, participaba de la idea, realmente porque son nuestras, hay que combatir más. Y mi padre de la experiencia, esta gente nos va a destruir, ¿sí? No estamos en condiciones de ir a pelearle a ellos. Bueno,
el resultado fue tal cual, ¿no? Llegaron como nos contaban en los medios de comunicación cuántos Sea Harrier y demás derribaron, pero llegaron y fueron en cuestión de minutos, tomaron las islas y siguen estando ellos. ¿A qué voy con esto? Los perfiles de ambos, cuando de pronto, por un lado, el de Vladimir Putin y por otro lado, el de Zelensky. Mira, la guerra, además de ser una guerra de armas, también es una guerra de comunicación, de información. Sí. Y entonces me parece que nosotros vemos o consumimos o nos muestran... Lo que nos comentan. Claro. Y el liderazgo de estos dos presidentes es un liderazgo de masas, que digamos, es un liderazgo que nosotros lo vemos casi, te diría, a través de la televisión. Claro. Para saber si son buenos líderes o malos líderes, tendríamos que ver ese día a día que nosotros... La verdad que no lo vemos. Nos lo perdemos, ¿no? Y nos muestra, insisto, lo que nosotros podemos llegar a ver, ¿no? Es decir, antes de la guerra hubo un montón de personas que fueron a la plaza a alentar la guerra de Malvinas con un dictador. Con un dictador, ¿no? sí, Y nosotros, digamos, fuimos empujados a esa situación, ¿no? Desagradable, que el día después nos mostró que ese líder no era tal. Entonces, digo, es muy difícil poder hacer un análisis desde los medios de comunicación para entender cuál es la psicología de estos líderes de masa, ¿no? Es decir, que no son los líderes de a pie, los líderes del día a día, como puede ser un jefe de una empresa o como puede ser, digamos, alguien de, no sé, un partido político, ¿no? Clarísimo. Diego, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, conversar contigo. Lo mismo digo. Bueno, señores, tengo que hacer los agradecimientos primero a Producción Cero, a todos los integrantes del equipo, a nuestra productora, Gabriela Aquino, a quien nos maquilla, ¿sí? A Paula Río Frío, a ver si la tenemos por ahí, Paula Río Frío, @Paula Johnson, realmente maquilladora, una genia, trabaja para series de Netflix, trabaja en el mundo del espectáculo y también viene acá a maquillar a Producción Cero. También tenemos que agradecer la ropa, este saco y esta camisa, ¿sí? A ver si puedo abrir el saco, porque no puedo. Acá está. Este saco y esta camisa, ¿de quién es? De Sastrería Windsor, @Sastrería Windsor, que está en la calle Maipú 843. Me despido de todos ustedes. Les recuerdo el programa especial que tenemos los días sábados, 23:30 horas, donde revivimos todas las temporadas del Centro Cultural Low con importantes artistas, músicos y referentes de la cultura y de la poesía. Me despido de todos ustedes y nos vemos nuevamente el sábado y el próximo jueves.